Hola mis aventureros, en este nuevo tutorial estaré realizando una pijama para dama. Para ello vamos a necesitar el patrón básico sin pinza. Comenzaré la transformación en el patrón delantero. Iniciaré marcando 9 centímetros en la línea de pecho, que es la separación de busto en mi caso. Pueden subir de 8 a 10 centímetros para cualquiera de las tallas que estén realizando. En mi caso voy a colocar 8. Y aquí en la línea del escote voy a subir 2 centímetros. Unimos estos puntos y unimos hacia la sisa. Aquí marcó la línea. Aquí vamos a bajar 5 centímetros. Y aquí y unimos. Bajamos 5 centímetros en la sisa. Y unimos. Medimos la distancia que nos quedó en el patrón para saber el largo del tirante que vamos a colocar. En este caso fueron 13 centímetros y medio en la parte delantera. Aquí en la parte de abajo para el largo que le voy a dar voy a subir 5 centímetros. Y unimos. Recortamos. Aquí entramos 1 centímetro y unimos a la línea de cintura. Y así tendríamos el patrón delantero. En este caso, yo lo estoy realizando con el patrón básico sin pinza. Aumentamos 1 centímetro tanto a la parte superior como a la parte inferior, donde se va a hacer el empate. Simplemente añadiría el centímetro de costura . Esta pieza la cortaría al doblez por 2 piezas. Y el patrón lo cortaríamos al doblez por una pieza. A esta pieza también se le añade 1 centímetro de costura hacia la parte de arriba. Para la unión, para la parte trasera subimos los mismos 5 centímetros aquí. Y aquí y unimos. Y aquí en la línea de pecho subimos 1 centímetro. Y unimos. Medimos igualmente la distancia en el patrón para saber la medida del tirante. Nos da 22 centímetros, que serían 22 más los 13 y medio que nos dio en la parte delantera, que nos daría un total de 35 y medio. Aquí vamos a ver si la tela que vamos a usar estira, lo podemos quitar de 2 a 3 centímetros. Si la tela no estira, colocamos esos 35 y medio más centímetro de costura. Recortamos. Aquí entramos 1 centímetro y unimos a la cintura. Para la tira la vamos a cortar de 2 centímetros y medio a 3 por el largo que deseamos. Este sería el delantero y el trasero. Para realizar el short vamos a necesitar una hoja de papel y vamos a dejar 5 centímetros del borde del papel y escuadramos una línea. De esta línea vamos a bajar 1/4 de contorno de cadera más 1 centímetro.
y escuadramos una línea. Luego bajamos el largo, que son de 10 centímetros más 2 de ruedo, y escuadramos estas líneas. Aquí en la segunda línea vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro. Igualmente lo marcamos aquí en la parte superior y unimos. Aquí vamos a bajar 2 centímetros. Entramos 1 centímetro. Aquí vamos a marcar el tiro delantero, que es la división del contorno de cadera entre 20. Subimos 2.5 en el vértice, marcamos 6 centímetros en esta línea y unimos estos puntos para formar el tiro delantero. En esta línea vamos a colocar 2 centímetros menos de las que nos dio en la línea del tiro. Y unimos al tiro con una curva suave. Aquí voy a marcar 2 centímetros y aquí. Y voy a unir. Esto es para la tira que le voy a colocar de decoración al short. Si ustedes quieren dejarlo unicolor, simplemente obvian este paso. Desde aquí vamos a subir 3 centímetros, que es para colocar el elástico, que va a ser de 1,5 centímetros. Unimos. Este sería la parte delantera. Aquí mismo vamos a realizar el patrón trasero. Para ello voy a alargar esta línea. Voy a iniciar con el tiro trasero. Para ello se utiliza el doble del delantero. Como estoy realizándolo aquí mismo, solo voy a añadir la mitad que me falta. Marcamos 4 centímetros en el vértice. Buscamos la mitad de esta línea. De aquí de la línea subimos 2 centímetros. Unimos estos puntos para formar el tiro trasero. Unimos de esos 2 centímetros que subimos hacia el costado. Vamos a marcar los 3 centímetros que son para el elástico. Y unimos. Cerramos la línea. Y desde aquí vamos a entrar 2 centímetros. Y unimos al tiro. Para el ancho de la bota del short vamos a marcar la misma distancia que nos dio en la línea de tiro menos 3 centímetros. Extendemos esta línea y unimos al tiro con una curva suave. En la parte trasera también vamos a marcar esta misma línea, que son los 2 centímetros que vamos a recortar, que es para la franja de otro color que vamos a colocar. Recortamos primero el patrón trasero. Lo posicionamos sobre un papel y lo cargamos. Marco desde este punto a este punto, que es la parte que no recorté en el patrón, que esta parte es la que va a quedar eliminada. Recortamos. Doblamos los 2 centímetros para ruedo y recortamos el patrón delantero. Así tendríamos la parte delantera y trasera del short. Aquí simplemente si le vamos a colocar el borde de otro color,
doblamos esta pestaña de los 2 centímetros, tanto en el delantero como en el trasero. Vamos a recortar una tira del largo del short o sea que sería de 39 por 6 centímetros. En la tira iría de un lado el patrón delantero y del otro lado el patrón trasero. Y si no quieren hacer esta división en el centro, también pueden colocarlo así abierto y cortan solamente 2 piezas y lo realizan sin costura en los laterales. Ya todo es cuestión de gusto y transformación. Aquí ustedes pueden utilizar su imaginación. Esto sería todo por parte del patronaje. Recuerden que el short, si lo van a colocar separado, esta sería por 2, por 2 y por 2. La parte trasera también la cortamos al doblez, que no lo coloqué aquí, por una pieza. Y aquí va a llevar un elástico de 1 centímetro. Una vez cortadas las piezas, comenzamos con la confección. Comencé cosiendo los tirantes y volteamos. Una vez volteemos los tirantes, los vamos a colocar de esta manera, en la parte superior de la parte delantera. Sujetamos con alfileres. Colocamos la otra pieza encima y vamos a coser a 1 centímetro. Realizamos piquete en las esquinas y damos la vuelta. Paso un pespunte hacia uno de los lados, pisando la costura interna. Pasamos ahora pespunte al ancho del pie. Unimos a la pieza inferior enfrentando derecho con derecho y cosemos a 1 centímetro. Realizamos piquete en las puntas. Paso overlock en esta área. Una vez pasado el overlock, pasamos una costura al borde. Ahora colocamos un elástico en la parte trasera. Ahora doblamos y pasamos una costura recta. Una vez pasada la costura, enfrentamos derecho con derecho y unimos costados.
Una vez unidos, nos faltaría pegar los tirantes y realizar ruedo. Para el short comenzamos con la parte delantera, enfrentándolo derecho con la pieza del otro color que le vamos a colocar y cosemos. Unimos de una vez el tiro delantero. Unimos el tiro trasero. Ahora enfrentamos derecho con derecho y unimos costados. Unimos entre piernas. Vamos a pegar el elástico. Marcamos la mitad con un alfiler. Iniciamos pegándolo en la parte trasera y estiramos hacia la parte delantera el elástico y cosemos alrededor. Una vez pegado el elástico, a pasarle una costura recta. Doblamos el elástico y pasamos costura. Yo la voy a realizar aquí en la collaretera, pero pueden igual pasarle una costura recta. Posicionamos los tirantes. Y pasamos costura recta. Una vez cosidos los tirantes, realizamos ruedos. Realizamos ruedos del short. Y esto sería todo. Si te gustó, dale like, suscríbete y los espero en el próximo tutorial.